buenas noches compañeras y compañeros. Es un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y bueno, como ya podrán ver en el título de este video, voy a hablar un poco sobre los decretos que hoy se ha anunciado que le damos 48 horas a las autoridades para que puedan derogarlos. Pues hay varios decretos, como ustedes lo pueden ver. En este caso acá voy a señalar PCM 016-2011, PCM 026-2018, PCM 027-2018, PCM 005-2019 y PCM 006-2019. Sobre todo voy a hablar un poco, voy a enfatizar un poco más en el tema de educación, que en este caso es el tema que más nos compete a los compañeros docentes, pero no voy a dejar de lado también el tema salud. En este caso voy a iniciar por el primer decreto, PCM 016-2011, como pues en el título lo menciona. Este fue aprobado en 2011 y vamos a hablar un poco de qué es lo que habla este decreto ejecutivo. Bueno, para empezar tenemos que considerar que este decreto fue diseñado para establecer un estado de emergencia en educación. ¿Qué sucede con este decreto? Bueno, vamos a ver un poco también, porque vamos a ir haciendo algo crítico, muy objetivo, pero también crítico en ese sentido, porque tenemos que analizarlo objetivamente, tampoco le vamos a poner más, pero sí tenemos que ser muy críticos con todo lo que dice. Por ejemplo, acá yo he estado haciendo un análisis, déjenme decirles que no he encerrado todo, pero sí algunos asuntos que me parecen pues lo más grave, ¿no? En este caso voy a comenzar por los considerandos porque me parece también importante. No podemos irnos de un solo al articulado de estos decretos, porque también los considerandos es donde se fundamentan y también ahí hay mucha tela que cortar, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, por ejemplo acá, en el considerando, en el número 1 dice que el Estado tiene la obligación de proteger la infancia y que los niños y las niñas y adolescentes gocen de protección prevista en los acuerdos internacionales. Por ejemplo, el siguiente considerando invoca a la Convención de los Derechos del Niño. También el otro considerando habla sobre la Convención de los Derechos del Niño, habla del Código de la Niñez, también habla del Código de la Niñez y de la Adolescencia en otro considerando, habla del artículo 166 del Código de la Niñez y la Adolescencia. También establece aquí en uno de los considerandos a la educación pública como un servicio público. Y también habla del abandono de las labores educativas de manera prolongada, tomas de vías públicas que alteran el orden público y la paz social del país. En este caso nosotros podemos ver la doble moral de este gobierno, porque habla de toda una situación aquí de protección a los derechos del niño, Convención de los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, nosotros no vemos esas políticas traducidas en nuestro país. Ya creemos que a diario los niños salen en caravanas migrantes, a diario los niños están en las calles, en los semáforos, pidiendo dinero, limpiando los vidrios de los carros. Entonces, prácticamente esto es un doble discurso, una doble moral para adornar un documento en donde sí hay violación a derechos laborales, a derechos colectivos. Y ya vamos a ir analizando también. También habla en los considerandos de Declaración de Derechos Humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un país donde se viola frecuentemente los derechos humanos. Ya lo hemos podido ver nosotros en las movilizaciones que hemos tenido en estos últimos días, en donde prácticamente nos han quitado el derecho a la protesta que nosotros tenemos. Bueno, en este caso voy a pasar al articulado. Y aquí es donde bueno, se ampara en un montón de artículos, artículo 119, 128, habla de unos numerales, habla de la Constitución de la República. Y no es que esto no sea importante, pero sí quiero pasar también al articulado. En este caso, dice, decreta, artículo número 1, declarar estado de emergencia en el sistema educativo público a nivel nacional en todos sus niveles, con excepción del nivel superior. En este caso, sacan a las universidades al nivel superior, pero sí habla del nivel prebásico, básico, medio, el estado de emergencia. Entonces vamos a ver, en este primer artículo pues ya nos dice que hay un estado de emergencia y vamos a ver qué implica este estado de emergencia. Cuando nosotros vamos a ver el artículo 2,
habla de instruir a las instituciones del Estado para que brinden el apoyo y colaboración a los docentes que cumplen con sus deberes de impartir clases. Bueno, aquí, ¿qué es brindar apoyo y colaboración a los docentes que cumplen con el deber de impartir clases? Pues yo pensaría que es brindarles material didáctico, brindarles marcadores, pizarras, pupitres, todo lo que nosotros ya sabemos, pero hemos estado durante 10 años prácticamente dentro de las aulas de clases sin hacer ningún tipo de protesta, tomas, manifestaciones, y se sigue demostrando que no somos los docentes los culpables de la crisis en el sistema educativo, sino son las autoridades del gobierno central, las autoridades de la Secretaría de Educación y de todo lo que tiene que ver para que la educación pueda avanzar en nuestro país. También habla en este artículo 2 de solicitar a los padres y madres de familia la colaboración necesaria para garantizar la continua prestación de este servicio público. Nuevamente establece a la educación pública como un servicio, En ese sentido también es otra de las observaciones que nosotros hacemos sobre este documento, pero esto no es lo más grave que tiene acá. Por ejemplo, los docentes que cumplan con sus deberes gozarán de la protección del Estado. Por ejemplo, nosotros en los últimos 10 años hemos estado dentro de las aulas de clases y nosotros nos consideráramos parte de este decreto de emergencia, diríamos que tenemos protección en los centros educativos. Sin embargo, en los últimos días hemos visto y en los últimos años hemos visto cómo están matando a nuestros docentes, a nuestros niños. Muchos docentes han sido víctimas de atentados dentro de sus centros educativos, incluso frente a los niños. Entonces no vemos que este decreto de emergencia haya venido a solucionar estos problemas en educación. Eso es totalmente una mentira. Por ejemplo, vamos al artículo 3. Y aquí dice autorizar a los secretarios de Estado en los despachos de Educación y Finanzas a realizar deducciones de salarios a los docentes que hayan abandonado sus labores y se documenten esas ausencias. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vayamos a la calle o que sigamos en la calle en una lucha, por ejemplo, nos van a deducir nuestro salario. Esa es una de las cosas que da apertura a este decreto de emergencia PCM 016-2011, y eso es una de las cosas que nosotros pues queremos evitar y estamos totalmente en contra, porque tenemos derecho a manifestarnos libremente cuando vemos que nuestros derechos están siendo comprometidos, ¿no? Bueno, también tenemos en el artículo 4, dice autorizar a la Secretaría de Estado en el despacho de Educación para que proceda a realizar contrataciones directas de docentes de manera temporal para cubrir los puestos de docentes que hayan abandonado sus labores. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si nosotros vamos a protestar pacíficamente por una causa justa en defensa de nuestros derechos, la Secretaría de Estado en el despacho de Educación perfectamente puede contratar docentes para que nos sustituyan en nuestros centros educativos. Entonces esto es muy parecido a lo que se hacía en los 80 cuando los maestros estaban en huelga, estaban en permanente movilización defendiendo sus derechos, buscando la aprobación del Estatuto del Docente, y en esos tiempos se contrataban maestros temporales para que fueran a los centros educativos. Entonces, pues esa es otra de las acciones que vienen a intimidar también al gremio magisterial. Ahora, aquí siempre en el artículo 4 tenemos otra observación. ¿Cómo se les va a pagar a estos docentes? Pues bueno, a estos docentes serán remunerados a través de una planilla especial con los fondos producto de las deducciones realizadas a los docentes que están en las calles manifestándose. O sea que más allá de deducirnos de nuestro salario, esas deducciones que nos hagan a nosotros las van a utilizar para pagar a docentes que estén contratados de manera temporal, tal y como lo establece hasta este momento. Pero ya vamos a ver en el siguiente párrafo de este artículo cómo también va más allá. Y dice, los docentes contratados para atender esta emergencia tendrán prioridad para acceder oportunamente a nombramientos definitivos. O sea que no solamente nos van a deducir de nuestro salario, no solamente la deducción que nos hagan la van a utilizar para pagar a docentes que estén contratados temporalmente, sino también estos docentes que estén contratados para trabajar temporalmente tendrán oportunidad de ser nombrados de forma permanente, lo que quiere decir en el fondo que se nos va a despedir. Eso es el trasfondo de este decreto de emergencia.
Y hasta este artículo 4, en realidad no son muchos artículos, solo son 8 artículos, pero hasta el artículo 4 nosotros vemos una grave violación al derecho a la manifestación pública por la defensa de nuestros derechos, y también a la derecha, vemos una violación a los derechos laborales también, donde el estatuto del docente queda en segundo plano. Incluso el reglamento de la carrera docente, que es más reciente, con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, que ya establece los mecanismos de contratación y despidos, también queda en segundo plano, porque sobre esto está este decreto de emergencia, y ya les voy a explicar por qué. Bueno, el artículo 5 habla de crear una comisión presidencial, y ojo a esto, porque más adelante lo vamos a ver con los demás decretos, que sea de apoyo para la Secretaría de Educación, para que, entre otras funciones, realice trabajo de investigación, elaboración de un censo y auditoría forense del sistema educativo. Bueno, también esto lo podrá hacer en la sugerencia de recursos humanos docentes, que es el escalafón que nosotros conocemos, las direcciones departamentales de educación, direcciones distritales y direcciones de centros educativos. O sea que esta comisión presidencial tendrá potestad sobre todos estos organismos que acabo de mencionar. Esta comisión será integrada por los ciudadanos que el presidente de la República designe. Entonces aquí es donde vemos nosotros también que si quisiéramos encontrarle algún tipo de lógica a esto y pensar que es para mejorar, realmente no lo vamos a encontrar, porque todo lo que vamos a encontrar es que le da funciones y potestades al presidente para que pueda nombrar a estas personas. ¿Y quién es el presidente? ¿A qué partido político pertenece? Bueno, ya lo sabemos, el Partido Nacional. ¿Quiénes serán las personas que estarán nombradas en esta comisión? Personas afines al partido de gobierno, al Partido Nacional. ¿Y quiénes van a ser despedidos después? Nosotros, los maestros que luchamos por nuestros derechos. ¿Y quiénes van a ser contratados después? Activistas del Partido Nacional. Entonces, esto es lo que está sucediendo con este decreto, y hasta este artículo número 5 lo estamos desarrollando de esta manera. Pero vamos al artículo 6, que dice lo siguiente: las medidas contenidas en el presente decreto se adoptan sin perjuicio de las otras contenidas en la legislación vigente de la República de Honduras. Y aquí es donde hay una clave. ¿Qué es sin perjuicio de la legislación vigente? Que no va a afectar la legislación vigente, o sea que esto va a estar sobre esa legislación, o sea que no vamos a poder ampararnos en esa legislación, no vamos a poder ampararnos en el estatuto del docente, no vamos a ampararnos en el reglamento de la carrera docente, o sea que cuando nosotros seamos despedidos ni siquiera vamos a poder demandar al Estado para poder recuperar nuestros trabajos, y eso es una grave violación a los derechos laborales del magisterio hondureño. Entonces, estas son las cosas que nosotros venimos analizando de este decreto de emergencia que fue aprobado en 2011, porque realmente este decreto de emergencia no ha venido a mejorar en nada la educación. La misma crisis que teníamos hace 20 o 30 años en educación es la misma, y esto tiene 8 o 9 años y sigue siendo la misma crisis en el sistema educativo. Bueno, este decreto PCM 16-2011 fue aprobado el 18 de marzo del 2011. Este es el famoso decreto de emergencia cuando el señor José Alejandro Ventura era el secretario de Estado en el despacho de Educación. Eso es lo que nosotros tenemos, y cuando el señor Porfirio Lobo Sosa era el presidente de la República. Hemos visto que han pasado han pasado 2 presidentes a partir de la aprobación de este decreto de emergencia, y no hemos tenido resultados positivos en el tema de educación, y como vemos también la grave violación a derechos humanos, derechos laborales, amparados en una doble moral de derechos de la niñez y de la adolescencia, pero realmente esto va más allá de eso. Este decreto de emergencia no se trata de proteger a los niños y las niñas. En el fondo, este decreto de emergencia se trata de destruir los derechos laborales obtenidos hasta ahora por el magisterio y el pueblo hondureño. Bueno, yo les pido que puedan compartir este video para que podamos llegar a muchas más personas, y que podamos también, como magisterio y como pueblo hondureño, de alguna manera tener una conciencia de por qué es que estamos emprendiendo esta lucha desde esta plataforma de la defensa de la salud y la educación pública, porque es muy importante que como docentes estemos bien informados. En nuestros centros educativos debemos hablar con nuestros padres de familia, con estudiantes que ya tienen edades para comprender este tipo de cosas, y definitivamente es un trabajo grande el que tenemos que hacer.
Bueno, en este caso voy a seguir con el decreto PCM 026-2018. El PCM 026-2018 también tiene bastantes considerandos y los considerandos, déjenme decirles que van apegados a los derechos de la salud y no sé, un montón de cosas, sinceramente, que cuando uno lo lee es algo romántico, que parece que esto es lo que va a venir a salvar la educación, pero realmente cuando nosotros vemos el articulado sí es algo bastante grave. En este PCM 026-2018 es donde se crea la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud. Y aquí, bueno, viene a desarrollar todo lo que son funciones y un montón de situaciones. Yo tiene en este caso 10 artículos y fue aprobado el 20 de agosto del 2018. Si ustedes quieren buscarlo en internet, no es difícil encontrarlo, pero sí tienen que dedicarle un poquito de tiempo para ser bien detallista y poder encontrarlo. Para quienes quieran tomar nota, en este caso, es en la Gaceta 34.723, acá lo tengo remarcado yo. Ustedes lo pueden buscar, lo encuentran en internet y lo pueden googlear y ahí lo van a encontrar. Yo en este caso pues lo imprimí, pero ustedes lo pueden descargar de manera digital. En este caso, ahora voy a hablar del decreto PCM 027-2018, que este es el que tiene que ver con educación. Nuevamente apela mucho a la protección de derechos de la niñez, que la educación es función esencial del Estado, habla un poco sobre la Constitución de la República, que la Secretaría de Educación debe realizar acompañamiento para la transformación institucional. Y aquí viene hablando en un lenguaje de transformación, de reestructuración. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco cómo esto tiene que ver mucho con el decreto que hace poco se quería aprobar en el Congreso Nacional. Bueno, en el artículo 1, créase la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación, que tiene como función acompañar a la Secretaría de Estado en el despacho de educación en la definición y transformación de la educación para beneficiar al pueblo hondureño, mediante la implementación de un plan integral que favorezca el fortalecimiento institucional y que permita ofrecer servicios, y aquí está la clave también, servicios. De ahora en adelante no vamos a ir viendo acá la educación como un derecho, sino como un servicio. Y aquí el detalle es que cuando hablamos de la educación como un derecho, esto se establece para que todas las personas, sin importar sexo, religión, raza o estatus económico, puedan acceder a la educación. Pero cuando hablamos como un servicio, es solo acceso para quien pueda pagar la educación. Y eso es lo que viene sucediendo en nuestro país. La educación no se viene viendo como un derecho, sino como un servicio para quienes tienen los recursos para pagar la educación en nuestro país. De hecho, la escuela pública está siendo financiada en gran parte por padres y madres de familia, por docentes, por ONGs que si bien es cierto pueden dedicarse a trabajar con el tema de educación, pero no es lo correcto que estén financiando la educación con organizaciones internacionales de Estados Unidos, españoles. Todos ellos están de alguna manera teniendo una influencia en la educación y esto no es correcto. Más adelante vamos a ver que esto se recoge muy bien y lo vamos a poder ver muy bien que en este decreto PCM 027-2018 está establecido. Bueno, acá habla inicialmente en el artículo 1 de acompañamiento a la Secretaría de Educación, pero ya más adelante vamos a ver que no simplemente es un acompañamiento, sino va más allá del acompañamiento. Bueno, la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación, que ahora en adelante se llamará Comisión Especial, estará conformada por 8 comisionados nombrados por el Presidente de la República. Al igual que en este decreto que les mostraba antes, el PCM 016-2011, se habla también de crear una comisión especial, o sea que desde ese momento del 2011 ya se venía hablando de comisiones, con la diferencia que la anterior tiene 7 integrantes y esta habla de 8 integrantes, pero básicamente vienen a ser lo mismo porque son nombradas por el Presidente de la República y ya nosotros pues sabemos cuáles son los criterios que van a tener para nombrar estas comisiones, que va a ser que sean afines a él, que sean de su partido político,
que estén de acuerdo con las políticas de él como presidente. Entonces, bueno, vamos a ver. Estará integrada con vigencia de un periodo de 3 años. El secretario de Educación será el presidente de esta comisión y 7 comisionados expertos en el campo de la educación, dice, pero pues nosotros hemos visto que las personas que han llevado a la Secretaría de Educación, más allá de ser expertos en educación, son personas que son afines al partido político en el poder en este momento. Bueno, el artículo 3 habla de las tareas que va a desempeñar esta comisión especial. ¿Y cuáles serán estas tareas? Por ejemplo, la número 1 es ejecutar un plan de transformación de la Secretaría de Educación. Transformación, palabra clave. Transformación era lo que estaban también queriendo aprobar en esta última semana en el Congreso Nacional. 2. Implementar el plan estratégico del sector educación y el nuevo modelo de prestación de servicios. Ojo aquí, nuevo modelo de prestación de servicios. Esto da una amplia apertura, nos da mucho a la especulación, pero literalmente también habla de un nuevo modelo de prestar servicios. Ojo, no olvidemos la palabra servicio. No se establece a la educación como un derecho, sino como servicio. ¿Y qué explicamos antes? Que servicio es quién puede pagar por ese servicio o quién puede acceder a ese servicio. Muy bien, vamos a seguir con el otro. ¿Cuál será otra de las tareas de esta comisión? Bueno, será proponer y acompañar la reestructuración organizacional de la Secretaría. Escuchen bien, hablábamos de transformación en la tarea número 1 y hablamos de reestructuración en la tarea número 3. También la número 4, establecer mecanismos de articulación y colaboración con la cooperación nacional e internacional. Y aquí estamos hablando, para quienes trabajamos en el tema educación, para quienes trabajamos en centros educativos o incluso para personas que trabajan más allá un poco, que trabajan en organizaciones que trabajan con educación, sabrán muy bien que los organismos de cooperación internacional juegan un papel clave en ese sentido, porque si no se hacen las cosas como ellos sugieren, que sugieren prácticamente es como ellos dicen, entonces prácticamente cortan el financiamiento y la cooperación de la que nosotros estamos hablando aquí en este momento. Entonces también se le entrega un rol clave a la cooperación internacional. También otra cosa que me llamó la atención en este decreto, que la comisión especial, que es la misma comisión para la transformación, al tomar sus decisiones instará al secretario de Estado para la ejecución de las mismas. ¿Y qué quiere decir instará? Es prácticamente decirle que haga las cosas inmediatamente. O sea que no estamos hablando que esta comisión solo será de acompañamiento, sino prácticamente será una obligación que tendrá el señor ministro de Educación para cumplir con todo lo que esta comisión dictamine, resuelva, etc. Bueno, tenemos el artículo número 4, que es el plan de la transformación de la Secretaría de Educación. Vamos a ver aquí en este que tiene un numeral 1 y dice que deberá estar enmarcado en las acciones siguientes, que será la evaluación del marco organizacional y normativo de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, a fin de desarrollar un modelo que garantice la efectividad en sus funciones como ente rector, regulador, prestador y financiador de servicios de la educación. O sea que prácticamente esto sí hace bastante referencia en la terminología que utiliza bastante a privatización. Cuando habla regulador, prestador, financiador de servicios de la educación, sí hace bastante referencia a un lenguaje de empresa privada, ¿no? De privatización prácticamente. Bueno, ¿qué otras acciones tendrán? La evaluación del sistema de gestión del recurso humano de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación en todos sus niveles, incluyendo evaluación y certificación
del personal gerencial, técnico, docente y administrativo a efecto de determinar la idoneidad, capacidad y un término que me llamó la atención bastante, confianza. Confianza, habla de confianza. En ese sentido yo considero que no se debe hablar de confianza, porque las personas deben estar capacitadas, incluso podríamos hablar de idóneo, aunque no es un término correcto, pero si quisiéramos forzar un poco, podríamos decir eso, también podríamos decir competencia, pero confianza no es un término que deba estar en este decreto, porque confianza apela mucho a la confianza que puede tener de una persona a otra. Claro, habla de confianza al sistema educativo público, pero quien dirija el sistema educativo público será quien determina la confianza que tenga una persona u otra para estar dentro del sistema educativo público nacional. Entonces, en ese sentido, este es uno de los términos también que está muy mal visto en este decreto y que también, por eso ya hemos venido analizando todos estos artículos y hemos ido encontrando muchas cosas que llaman la atención y que no están para nada bien. Bueno, tenemos también acá en el mismo numeral 2, debiendo para tal efecto aplicarse la normativa vigente o de requerirse aprobarse un protocolo que regule las normas relativas a los procedimientos en materia de personal que regirán la relación de servicio con la institución. Entonces, ¿qué quiere decir acá? En algunas de las acciones que demanda este plan de transformación de la Secretaría de Educación, que si es necesario, se tendrá que aprobar otro protocolo o un manual externo que no tenga nada que ver con el estatuto del docente ni el reglamento de la carrera docente para despedir al personal docente o administrativo tal y como acá lo apuntan. Bueno, tenemos en el artículo 5 algunos otros señalamientos. Por ejemplo, nos dice todas las dependencias de la Secretaría de Estado en el despacho de educación y las que brindan servicios públicos y privados descentralizadas y desconcentradas deben brindar toda la colaboración necesaria y dar acceso a toda la información documental e informática que solicite. O sea que solicite la comisión especial. ¿Qué quiere decir? Que esta comisión especial, ya si en el artículo 1 decía que va a acompañar a la Secretaría de Educación, no es un simple acompañamiento, porque en todo el articulado vamos viendo también un sinnúmero de facultades que se le está dando, como por ejemplo pedir información a centros educativos públicos y centros educativos privados para los fines que ellos requieran. Entonces prácticamente está dejando por fuera todas las atribuciones que tienen las secretarías, las direcciones departamentales de educación, las direcciones municipales, direcciones distritales. O sea que esta comisión viene a estar sobre todo esto y no es un simple acompañamiento, eso sí tenemos que aclararlo. El artículo 6, se declara estado de emergencia en la Secretaría de Estado, en el despacho de educación por un periodo de 24 meses prorrogables, en virtud de que su estado actual afecta la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios de educación en perjuicio de la población. O sea que con este PCM 027 estamos viendo nosotros que se declara 2 veces estado de emergencia en educación en nuestro país. Se declaró emergencia en el PCM 016-2011 y se declara emergencia también en el PCM 027-2018. Entonces, son algunas de las cosas que nosotros estamos observando acá. Por ejemplo, tenemos también el artículo 7. La comisión especial tendrá la potestad de definir la reestructuración organizacional de la Secretaría de Estado en el despacho de educación, incluyendo la descentralización. Este artículo 7 es clave porque a esta comisión especial se le está dando la potestad de reestructurar organizacionalmente la Secretaría de Estado en el despacho de educación. Y si a ellos se les ocurre que reestructurar organizacionalmente es despedir docentes, ubicar docentes de un centro educativo a otro, lo podrán hacer sin ningún problema.
y también nos habla de descentralización. Y descentralización prácticamente también eso es lo que nosotros hemos venido denunciando en años atrás con la ley de participación comunitaria, con esto de las alcaldías. Descentralizar no es lo mismo que desconcentrar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Descentralizar prácticamente es hacer la Secretaría de Educación en pequeñas secretarías en diferentes departamentos quizá, y que en cada departamento tengan que ver de dónde sacan los fondos y recursos para poder pagar personal docente o para poder financiar mejoras en infraestructura, compra de material didáctico y compra de pupitres, etc. Entonces ya vemos nosotros que en el artículo 7 también da amplias potestades a esta comisión especial, y esto es algo que nosotros estuvimos en contra del decreto de reestructuración y transformación del sistema de salud y educación, pero vemos que tiene su origen en estos decretos de emergencia, PCM 026 y PCM 027 en el caso de educación. Esto es algo para ponerle bastante atención. También tenemos en el mismo artículo 7 la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal Superior de Cuentas y otras dependencias del Estado relacionadas atenderán los requerimientos de la comisión especial. Aquí está más que claro que la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal Superior de Cuentas y otras dependencias del Estado relacionadas atenderán lo que esta comisión les diga. Y si esta comisión manda a hacer despidos, manda a hacer reubicaciones, manda a modificar salarios de maestros, perfectamente tendrán que atender estas dependencias y otras relacionadas. Bueno, el artículo 8 es de los últimos. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, debe garantizar a la Comisión Especial los recursos financieros necesarios por medio del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para la operatividad. O sea que esta comisión también tiene sus propios fondos que deben ser asignados por parte de la Secretaría de Finanzas. O sea que no está funcionando de gratis, porque en eso llevan salarios, llevan viáticos, llevan un sinnúmero de recursos financieros para también desarrollar los planes que ellos quieran desarrollar. También, asimismo, debe identificar los recursos nacionales ordinarios y extraordinarios, así como cooperación reembolsable y no reembolsable para financiar la transformación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. De igual manera, esta disposición es aplicable a todos los fideicomisos relacionados con el campo de educación. Y aquí, por ejemplo, la cooperación reembolsable y no reembolsable es aquella cooperación que la reembolsable es a través de préstamos. A lo mejor hay organizaciones internacionales que hacen cooperación con el país, pero no necesariamente es una cooperación como tal, sino es más un préstamo que ellos estarán recuperando a largo o mediano plazo. Entonces, ¿qué quiere decir en esta última parte del artículo 8? Que se tiene que identificar recursos, pero siempre dentro de la misma Secretaría de Educación. Nosotros creemos, y yo personalmente en mi criterio creo, que no es esa la solución. La solución no es que movamos el presupuesto que está dentro de la Secretaría de Educación y que tratemos de reubicarlo, porque no es eso lo que va a generar un impacto real en el sistema educativo. Lo que va a generar un impacto real es que nosotros podamos traer presupuesto de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, que tiene un alto presupuesto, más que la Secretaría de Educación, y que traigamos ese presupuesto y lo reubiquemos en educación. Y que en vez de estar comprando botas militares, que en vez de comprar armas, escudos, que ya parecen Robocop, dice la gente, estos soldados y militares, que en vez de comprar todo eso, nosotros podamos comprar útiles escolares, una mochila, un kit escolar, merienda escolar para los niños, todo eso. Entonces, esto es lo que se analiza de este decreto PCM 027. Bueno, este decreto tiene vigencia de 36 meses, contados a partir del día de su publicación oficial. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 17 días del mes de septiembre del 2018. Esto fue del año pasado, ¿no?
quién era el presidente, Juan Orlando Hernández, y acá aparece como secretario de Educación el señor Marcial Solís. Entonces, si vemos nosotros que tiene mucha relación este decreto PCM 027 con el decreto que pretendían convertir en ley hace una semana en el Congreso Nacional. Sin embargo, lo que hicimos fue sostenernos y evitar que se aprobaran aquellos decretos, pero aquí hay mucho todavía que da amplias facultades a esta comisión especial o comisión de transformación. Y eso no lo debemos olvidar. Por eso es importante también que lo relacionemos con el decreto de emergencia del año 2011, en donde también habla de una comisión que el presidente creará. Vemos cómo tiene relación el PCM 016-2011 con el PCM 026-2018. Y para finalizar, vamos a hablar de los PCM 005-2019 y PCM 006-2019. En este caso, los dos prácticamente solo tienen la función de ratificar los decretos anteriores. En este caso, el PCM 005-2019, en su artículo 1 habla de ratificar para el presente ejercicio fiscal el estado de emergencia del Sistema Nacional de Salud declarado mediante decreto ejecutivo número PCM 026-2018, que es el del año pasado, que ya se los estaba mencionando yo acá, que es este. El PCM 026-2018 es el que se complementa con este PCM 005-2019. Aquí está, este fue publicado en la Gaceta 34.857 por si ustedes quieren tomar nota. También tenemos el PCM 006, que también tiene que ver con el tema salud, y acá se los voy a mostrar, que en su artículo 1 habla de ratificar para el presente ejercicio fiscal el estado de emergencia en el hospital escuela universitario. O sea que uno habla de la emergencia en el sector salud y otro de la emergencia en el hospital escuela universitario, el cual fue declarado mediante decreto PCM 078-2018, o sea, el año pasado, con fecha 28 de noviembre del 2018, publicado en la Gaceta también. O sea que estos dos decretos últimos tienen que ver con el sector salud y con el hospital escuela, y por eso es que desde esta plataforma de defensa de la salud y de la educación pública nosotros estamos en contra de la aprobación de estos, bueno, que sigan aprobados estos decretos. Lo que queremos es derogarlos, y también hablamos en nuestro comunicado de la derogación del decreto PCM 40-2012. ¿Y qué es este decreto PCM 40-2012? Este habla de sancionar y tomar medidas pertinentes, prácticamente castigar con cárcel a las personas que decidan tomarse centros educativos, direcciones departamentales de educación, la Secretaría de Educación o cualquier edificio que tenga que ver con la Secretaría de Estado en el despacho de educación. Prácticamente se le prohíbe a cualquier ciudadano, a un estudiante, a un padre de familia, a un docente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un centro educativo no hay docentes y un padre de familia o los padres de familia organizados quieren venir a exigir a la dirección departamental que le nombren un docente, y si para eso quieren hacer una toma, se les va a encarcelar. Por exigir educación pública se les puede encarcelar a las personas en nuestro país. Prácticamente todos estos decretos, en donde se viene a declarar emergencia, el trasfondo que tienen es inmovilizar a los sectores organizados en salud, educación, inmovilizar a los estudiantes, inmovilizar a los padres de familia, inmovilizarnos a nosotros como docentes. Entonces, por eso nosotros venimos denunciando esto, y por eso estamos pidiendo que se derogue dentro de estas 48 horas que contaron a partir de las 12 del mediodía, creo, de este lunes, y así ya pues no tener este tipo de situaciones. Son prácticamente 6 decretos en donde todos hablan de decreto de emergencia, de despedir personal, de contratar sin ningún tipo de regulación, como está en el Estatuto del Docente, en el reglamento de la carrera docente. Prácticamente esto pasa a segundo plano y nos deja
con las manos vacías. Así que pues quisiera ver todos sus comentarios, quisiera que compartan este video también para que tengamos un poco más de información como magisterio y que podamos llegar a un público más amplio para que todos totalmente estemos informados y que sepamos por qué estamos luchando en este momento. Así que estaré leyendo sus comentarios, voy a contestar algunos, me gustaría contestarlos en vivo, pero no sé si puedo dar vuelta a la cámara. Voy a contestar algunos, o si no, tengo la compu por ahí cerca. Bueno, por acá tenemos excelente explicación, excelente Miguel. Bueno, por acá tenemos algunos comentarios de algunos compañeros. Luego voy a estar leyendo algunos, pero porque me gustaría preguntas puntuales de los compañeros, pero si no las tengo en este momento, entonces voy a estar respondiendo algunas preguntas después. Lo importante es que ya tenemos una explicación más amplia de todo lo que estamos haciendo en esta plataforma de lucha en defensa de la salud y de la educación pública. Así que espero que hayan quedado bien explicados. Si de repente tienen más dudas, entonces podemos seguir hablando pues por este mismo medio, que las redes sociales son muy abiertas, son muy amplias y seguiremos en contacto. Así que todos muy buenas noches.